Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Bueno, ¿qué es ser millonario en Uruguay? Bueno, ser millonario es distinto a ser rico, ¿no? Porque uno puede tener de repente 2, 3 millones de dólares o 4, que es mucha plata para cualquiera de nosotros los que estamos acá, Sí. pero que, digamos, no podría ser... No alcanza para entrar al club. Y no alcanza para estar en determinadas, digamos, dimensiones que son las que se ocupa el libro. O sea, la lupa en el libro, el foco está en aquellos ricos estructurales, o sea, que tienen determinadas actividades económicas y determinada trayectoria, más larga o más corta, pero siempre, digamos, con un objetivo claro, que es, digamos, que sus emprendimientos, en la rama que sea, sean exitosos y al mismo tiempo, obviamente, sean, digamos, muy vinculados a la generación de riqueza. ¿De cuánto estamos hablando? Y mira, ese fue el primer, digamos, escollo, ¿no? Tratar de realmente, digamos, estar cercano a la cifra por la cual podemos definir de que alguien es rico en Uruguay, que es muy distinto a otros países. Por eso aquella frase de Damiani de riquitos y ricos, de que acá no hay ricos sino riquitos. Porque claro, si lo comparás con la revista Forbes, ¿no? Estamos hablando de individuos con miles de millones de dólares. Acá no hay nadie con miles de millones de dólares, pero digamos en la dimensión uruguaya, tener más de 15 millones de dólares y como hay en el Uruguay, yo diría el grueso, digamos, el pelotón de ricos uruguayos están entre 40 y 60 millones de dólares y después hay algunos despegados que están por encima de 100 millones de dólares y algunos muy concretos casos por encima de 200 millones de dólares, en el Uruguay, a nuestra dimensión, claro, evidentemente son ricos. Sí, o sea, no podemos decir que son riquitos si los comparamos por eso con internacional, pero en el Uruguay me parece que queda bastante en evidencia de que son ricos uruguayos. Y ahora, algunos de tus entrevistados también recalcaban esa diferencia, ¿no? Un multimillonario en el extranjero tiene una vida totalmente distinta al rico o ni que hablar las otras clases, ¿no? Una clase media, una clase baja. Sí. Acá llega un momento en donde no tenés acceso a cosas tan privadas. No tienen en qué gastarla, digamos. Claro, yo creo que es una de las cosas, digamos, más impactantes que me fui enfrentando con las entrevistas y con los testimonios de los protagonistas del libro y que de repente no lo tenía a priori como una imagen, ¿no? Y es que, claro, acá vos en Uruguay, un rico que tenga 15 millones de dólares, que esté, digamos, en el límite, digamos, para entrar a ese selecto club de uruguayos que poseen las mayores fortunas en nuestro país, y uno que tiene 50, 60, 70 o 200 millones de dólares, en Uruguay no tiene, digamos, capacidad, no tiene opciones, no tiene diversificación de servicios y oferta, digamos, de bienes de consumo como para que haya tanta diferencia en la calidad de vida diaria de uno y otro. Es más, o sea, se llega hasta la situación en nuestro país por nuestra dimensión territorial, por la cantidad de habitantes y por esa situación, digamos, de topeo de la oferta de acceso a bienes y servicios, que incluso no es necesario ser rico ni ser millonario para compartir muchos espacios, digamos, conjuntamente con ellos. O sea, lugares de salud, lugares de educación. De repente hay alguien que tiene un muy buen salario en el Uruguay, que no tiene espalda económica patrimonial, ni digamos, de gran patrimonio personal, ni empresarial, pero igual hace un esfuerzo para mandar a sus hijos a determinado colegio privado que sale muy caro o... no sé, es prioridad para él de que sus hijos o su familia esté en una institución de salud de las más caras. Y allí va a convivir con las personas que tienen 10 millones, 15, 20 o 200. Por ahí, Edgardo Novik en el libro le pone una cifra a eso. Él habla de 20.000 dólares por mes. Dice, con 20.000 dólares por mes vivís como el más rico en Uruguay. ¿Están así? ¿Están? Y sí, ¿no? ¿Ustedes se imaginan con 20.000 dólares por mes viviendo en Uruguay? A ver, lo de Novik a mí me parece que está bueno porque es, digamos, un aterrizaje desde otro ángulo, o sea, desde el ángulo de un ingreso mensual, que da también, digamos, pauta de la dimensión de cuánta plata puede llegar, digamos, a tenerse en Uruguay para, digamos, tener el acceso total a los bienes y servicios que pueda haber en el Uruguay. Ahora, lo de Novik me parece que es un ejemplo, no tiene nada que ver con su peripecia personal, ¿no? O sea, su peripecia personal pasa por haber generado riqueza a partir de sus emprendimientos, que muchos de ellos todos los conocemos. Ahora, haces una diferenciación que es clave entre millonario y rico. Sí. Ahora, también hay un discernimiento en el libro sobre el poder o lo poderoso que puede llegar a ser con el dinero. Y te pregunto si todo es cuantificable, todo se puede llevar a un valor monetario. Porque hay gente, por ejemplo,
quien tú estudiaste en su momento, Oscar Magurno, que decía Sí. que él era millonario en favores. En que él no amigos. tenía, claro, él le debían tantos favores que eso lo convertía más que millonario, digamos, en poderoso. ¿Hacés ese paralelismo? Y sí, porque además hay una tensión permanente que no es exclusiva de nuestro país, sino que pasa en todas las partes del mundo, que hay momentos en donde el poder del dinero tiene un límite, y es el límite, por ejemplo, el acceso a la política, ¿no? O de el acceso al poder político. De hecho, muchas veces el poder económico trata de buscar, digamos, los vericuetos para presionar e incluso a veces ser parte del poder político, porque el poder político da una cantidad de cosas que la plata no da, ¿no? Da honores, por ejemplo, ¿no? Da sentimiento de omnipotencia en algún sentido, ¿no? Digamos, el dinero tiene un límite, ¿no? Ha habido en Uruguay gente de mucho dinero que ha gastado, sobre todo en el interior del país, fortunas para tratar de, por ejemplo, llegar a ser intendente de su departamento y no lo ha logrado, porque el dinero tiene un límite en ese tipo de cosas, por suerte. Ahora, esa relación entre la política y el dinero también te costó un poco a la hora de hacer el libro. Vos lo explicás un poco, Claro. el costo político que puede tener poner por encima tu carrera de escritor que la de la política, porque tiene que ver con las campañas también, con lo que te dan. Lo que pasa que, a ver, yo cuando empecé a generar este tipo de investigaciones, que muchas veces, no sé, se califica de, no sé, polémica o de que meto el dedo en la llaga en algún tema, es un camino de ida y que no tiene vuelta, desde mi punto de vista, o por lo menos como yo lo encaro. Porque yo tengo un, digamos, compromiso de lealtad con el lector, que hace que, más allá de las otras actividades que yo pueda tener, que muchas veces, además, por obvias razones, la política convive con, digamos, fenómenos de poder o fenómenos de grupos con los cuales he estudiado. En este caso, ni que hablar que convive, y no solo convive, sino que yo creo que hay connivencia, que es distinto en muchos casos, hace que, digamos, yo podría ser funcional al corporativismo político, por ejemplo, y guardarme una cantidad de información y no volcarla en el libro para defender, digamos, el corporativo que integro por otro lado, o no. Y allí yo me encuentro siempre con un dilema que siempre, digamos, soluciono de la misma manera, que es, digamos, haciendo oídos sordos al corporativismo político y tratando de hacer política con P mayúscula de otra manera, o sea, diciendo la verdad. ¿Quiénes son los más ricos en nuestro país? Mirá, es difícil decir, bueno, te doy el top 5, ¿no? Casal en el libro de Barranca le ha dicho que estaba en el podio, ¿no? Sí, Casal había dicho de que él era el más rico y el que lo seguía más o menos a 150 millones de dólares era el Coco Seinal, Walter Seinal. Indudablemente, tanto Francisco Casal como Seinal, como Juan Carlos López Mena, como Juan Otegi, son de los uruguayos, en el caso de López Mena, uruguayo-argentino, argentino-uruguayo, aunque ya es más uruguayo que argentino, vive porque acá hasta tiene todo, digamos, acá. Son, digamos, las personas que están despegadas. ¿De ¿no? cuánto hablamos ahí? Estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Son esos que salen, digamos, De la tabla. Salen con mucha luz del pelotón, ¿no? O sea que es muy difícil porque algunos de lo que te explican es, bueno, yo tengo toda esta plata, este patrimonio, pero lo tengo invertido y lo voy reinvirtiendo. El millonario es el que vive de los intereses de los intereses. Eso es por más crisis del país que pase, esos que tambalean muchos empresarios que conocemos que tienen mucha plata y te dicen quebré, ellos ya están despegados. No hay forma que puedan. Claro, pagar todo hay eso. unos conceptos señalados que son muy buenos, a mí me pareció muy interesante, que es, el que tiene plata es el que vive del interés, del interés, del interés, Claro. y es aquel que no le importa si sale el sol, si hay sequía, si hay inundación. Bueno, también hay quienes en el libro, protagonistas de este, digamos, club de los millones, que tienen miradas distintas, ¿no? O sea, que también hay como una tensión dentro de ellos mismos, o sea, dentro del grupo de personas que tienen una espalda económica patrimonial muy fuerte, en donde, digamos, cómo hacen circular su dinero o cómo lo manejan, es, yo diría, centro de tensión y de debate entre ellos mismos, ¿no? O sea, aquel que tiene un gran emprendimiento y que emplea a miles de uruguayos, es muchas veces por alguno de ellos defendido porque también hace que su riqueza derrame, ¿no?, en el Uruguay. Y hay otros que critican justamente a aquellos que no encaran esos emprendimientos productivos,
que derraman en el Uruguay y que más bien se dedican, yo que sé, a la especulación, a la cosa financiera, a tener el dinero en distintos lugares y sobre todo en el exterior. Fernando, ¿cómo pudiste hacer para averiguar más o menos las cifras? ¿Te lo dijeron ellos? ¿Vos tanteaste? ¿Y a quién ir, no? ¿Quiénes son Mirá, esos? al principio lo que hice fue hablar con una cantidad de personas, economistas, yo diría asesores de empresas y de grupos económicos y jerarcas, ex jerarcas, que estuvieron en lugares claves en el Estado, en donde vos ves, digamos, la construcción patrimonial de muchas de las familias o de muchos de los grupos económicos desde arriba, por la información que manejás, ¿no? Y con ellos me fui arrimando, digamos, a las cifras. Después hay algunos que realmente yo creo que es una de las cosas muy valiosas que tiene el libro por la honestidad de los protagonistas en sus testimonios. Sí. Hay algunos que dicen, digamos, más o menos entre qué cifras se sienten que están. También cuando los apurás para que se autodefinan como ricos, le escapan al mote de rico, ¿no? Claro, eso es una cosa que está. Y vino uruguayo también, el otro es más rico que yo. Claro, y enseguida el otro es más rico que yo, o por ejemplo, relativizar de alguna manera. Sí, lo de esconder la leche que decías, pero eso es porque sienten culpa, es porque el uruguayo lo juzga porque tienen plata. Mira, la frase esa la dice uno de ellos, ¿no? La dice el arquitecto Ernesto Kimmelman, que también me parece que en una mirada absolutamente franca, ¿no? Dice, lo que pasa es que en el Uruguay, los uruguayos somos de esconder la leche porque hay, digamos, una mirada inquisidora de castigo a quien que genera éxito y sobre todo el éxito económico, ¿no? Se cuestiona mucho cómo llegó a ese éxito también, ¿no? Sobre todo lo que se pone en tela de juicio de arranque es cómo la habrá hecho. ¿Y vos sospechaste de alguno cómo la hizo después de hablar con ellos, después de investigarlo? ¿Vos sabés? Mirá qué pregunta que haces, ¿no? Ay, bueno. Esa risa, Fernando. No, a ver, todos los que dieron la cara y dieron testimonio, hay 2 capítulos que están, digamos, encarados en torno a ellos explicando cómo fue que fueron construyendo su fortuna, cuándo fue que hicieron el negocio que sintieron que los puso con una distancia importante a la que tenían anteriormente, el negocio del millón o el negocio que sintieron que fue el inicio, ¿no?, de un camino hacia la riqueza. Y cómo hoy, actualmente, manejan esos patrimonios, invierten acá o invierten en el exterior. Hay todo, digamos, un sinceramiento a partir de los testimonios. Yo no tengo por qué, digamos, desconfiar de esos testimonios. Y además son, en general, la mayoría, yo diría, individuos que pueden no ser muy visibles para todos los uruguayos, pero que sí los emprendimientos que tienen o los usufructuamos todos. ¿Cuáles son? A ver, y bueno, Busquebus, todos andamos en Busquebus, ¿no? Es la única manera. De acuerdo a lo que fuiste nombrando. La gente de repente no sabe qué es de qué son dueños. Bueno, eso es importante. O sea, también ha ido cambiando de varias décadas atrás a esta parte la conformación estratégica patrimonial. Es decir, antes había, en general, el rico generaba riqueza a partir de un solo rubro y estaba concentrado en un solo rubro. Ahora está mucho más de moda, digamos, estratégicamente diversificar. Entonces, por más que se dedique al software, seguramente tenga campo, ¿no? Porque rinde desde el punto de vista económico. O tiene propiedades. O también tiene plata colocada en Suiza. Es decir, hay una conformación. Y en cuanto a los rubros, o sea, ya no es aquello de que para ser rico tenés que ser terrateniente como era al principio del siglo XX, sino que en el área de los servicios, en el área industrial, porque hubo un empuje industrial en Uruguay en la época de Luis Valle que tiene algunos coletazos que todavía siguen existiendo, en el área de la importación y exportación, en el área del software, en el área del fútbol. De importación y exportación de jugadores, te iba a decir. 200 millones se hace en una generación. O sea, ¿vos creés que en Uruguay están dadas las condiciones? Casal, por ejemplo, es una generación, lógicamente. Él habla del origen de sus padres y sabemos que es una generación. Y claro, y hay otras cosas igual. ¿Vos creés que una persona en Uruguay, en una generación, están las condiciones dadas para hacer más de 200 millones? El Uruguay ha permitido, por distintas razones, y además, digamos, el Uruguay, encastrado en su inserción regional e internacional, ha permitido que algunos uruguayos hayan podido tener, digamos, ese ascenso social absolutamente dinámico y explosivo de situaciones bastante, yo diría, modestas, a hoy estar amasando fortunas de 200 millones de dólares. Ojo, eso tiene que ver con un momento del Uruguay, tiene que ver con
evidentemente un talento de esas personas, un olfato Claro. y yo diría una cantidad de elementos que hacen a la categoría Sí, comprar en individual, crisis. intransferible. Si en el 2002 tenías algo de plata, comprabas muchísimas más cosas, ¿no? Claro, eso también es otra realidad que creo que queda bastante claro, incluso por la palabra de los propios testimonios de los ricos. Es decir, el ser rico te posiciona en una situación en donde en general se retroalimenta Claro. esa riqueza, Ahora, más se allá aprovecha. de cómo hizo la plata, ¿Eugenio Figueredo no entra en esa lista? No, no está en esta lista. ¿Pero no llega a esos números? No tengo conocimiento, diría Chiarino, No, el ministro. Digamos que de lo que tiene ¿Intentaste declarado. hablar con él? Porque también está Ahora lo- se te complica, ¿no? Pero- También está lo que declaran, ¿no? Digo, también está lo que uno puede... Bueno, acá lo que pasa es que el Uruguay, digo, esto capaz que suena algo polémico, pero es la verdad. O sea, el Uruguay ha tenido históricamente una, yo diría, estructuración institucional que atenta contra la transparencia de, yo diría, los bienes patrimoniales y de la riqueza de las personas. Acá, además de, digamos, el costo social, ¿no? De la envidia o de la penalización al Sí. el que cambió el auto o al que se hizo un viaje, etcétera, Bueno, etcétera, pero en los- está también, y, Sí. y hay, o sea, por eso puede sonar fuerte, pero Uruguay ha tenido una estructuración institucional que ha sido por lo menos bastante tentadora para ser un paraíso fiscal, entre comillas, ¿no? Entonces, momento, sí. es fuerte, pero ha sido así. El Frente Amplio, en algún sentido, ha tratado de llevar algunas medidas al gobierno para cambiar esa matriz. Que yo no sé si es buena o mala, eso es otra discusión y yo hoy no vengo a hablar de eso. Sí. Pero la realidad es que el Uruguay ha sido una plaza muy tentadora para una cantidad de extranjeros a traer el dinero porque se pregunta poco de dónde salió y hay una cantidad de garantías como secreto bancario, etcétera, Y ahora etcétera. que hablas de definiciones políticas o herramientas que nacen del poder político, Sí. ¿escribirías una investigación de este tipo pues, sobre los millones o el patrimonio de los políticos? ¿Por qué no? ¿Encontraste algunos en la lista? Mirá, el caso de Novik es un caso que además es bastante público y evidente. Sí, él lo habla. Ahora, los ricos estructurales, o sea, ricos que tengan patrimonios superiores a 15 millones de dólares y mucho más, en ¿Hay general han entrado y salido de la política. ¿No? El caso de Servino del Partido Colorado, que entró y salió de la política, digo, Sí, no de fue un Posadas. pasaje de Ignacio de Posadas, que habla en el libro, Novik, que ingresa y veremos a ver si sigue, si no sigue, digo, va a seguir, pero veremos, digamos, cuál es su peripecia Pero siempre es a largo de plazo. millonario a político y Sí. quizás No de político ahora de a- político a millonario. Bueno, felizmente, por ahora, yo lo que advierto, y no es una defensa del corporativismo político, porque creo que es evidente que en eso soy medio suicida, no hay formas, o podría haber formas, pero los políticos uruguayos, incluso los que han llegado a lo máximo de nuestro país, a la presidencia de la República, evidentemente no están vinculados a fortunas de este calibre y mucho menos estarían vinculadas a fortunas de este calibre haciéndolas desde la política, ¿no? O sea, aquella cosa que de repente en otros países lamentablemente se puede ver como ingreso a la política y de la política me hago millonario, en el Uruguay no. Podés sí, como es notorio, porque los diputados ganan bien, porque los senadores ganan bien, porque un presidente gana bien, ir acumulando a lo largo de un quinquenio, si tenés buena conducta, digamos, y no te una metés vida en una- ordenada, evidentemente podés llegar a tener un patrimonio bastante... Pero no llegas a esas cifras. No, podés tener algún millón de dólares. Seguramente Pero no algunos de 200. nuestros expresidentes tienen, o nuestro claro. presidente actual debe tener el entorno de cifras millonarias, pero millonarias. Pero como político o como médico. Bueno, ahí se Claro. mezclan las dos, evidentemente. Pero bueno, a lo que voy es que el político, digamos, de raza, ¿no? El político de raza en el Uruguay está muy lejos de Y le que invierte su en campañas prioridad y que también, la ¿no? tentación sea hacer dinero a través de la política. Es mejor negocio ir por otro lado, seguramente. No, es que no es para nada recomendable. Claro. Yo he perdido plata siempre. por esto. Fernando, ¿No? Fernando, en el libro hablas de una persona que te dio la entrevista y que a los meses te llamó, por favor no me pongas, tuvo algún Sí. problema hasta incluso importante, ¿no? ¿Cómo decidiste vos inventarlo igual sin nombrarlo? ¿Cómo fue que, bueno, Sí. se dio esa situación? ¿Y qué le pasó, no? Sobre todo Sí. porque la gente que no leyó el libro ahí. Fue un momento re delicado para mí, obviamente para él, porque me había dado una entrevista que fue muy buena, es Sí. un empresario
pesado, que él se ubica entre los 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. Pero que además Y que- tiene un alto perfil, decís en el libro. Un bruto alto perfil, diría yo, y Oh. que Son además pocos. ha sido extremadamente exitoso en los últimos años, en la última década y media, y que además tiene como filosofía de vida, yo diría algo que también hay algunos pocos que lo tienen también, que hablan en el libro, que es decir, no, es bueno que se sepa cómo hicimos el dinero, es bueno que se sepa las actividades que hacemos, por dos razones fundamentales. Primero, porque no tenemos nada para esconder. Y segundo, porque nuestro ejemplo, porque no son ejemplos de que digamos, vienen de herencia o de cuna de oro, sino que se hicieron ellos mismos Claro. de estas fortunas a través de su imaginación, su ingenio. Es muy bueno porque puede llegar a ser muy positivo para una cantidad de gente que está mirando y dice, se puede. O sea, en Uruguay, si yo quiero, más allá de la situación en la que esté, llegar a tener éxito económico, puedo llegar. En este caso, lo que sucedió fue que a fines del año pasado tuvo una situación muy embromada en el cual cuando iba llevando a su señora a sus hijos al colegio intentaron, digamos, quitárselo. Por suerte se frustró. Un pero, secuestro. Claro, pero por suerte no llegó a mayores. Pero esa persona, y un poco yo lo relato en el libro porque fue lo que sentí cuando hablé con él, lo que sentí y las contradicciones de aquel hombre totalmente seguro de todo, que se exponía y que decía que era muy bueno, a tratar de casi, digamos, Que no saliera nada. pedir por favor que no saliera nada. Porque claro, Ahí en el libro- aquello de que a veces la plata termina siendo un castigo, Un problema, o pero termina ahí siendo vos una jaula de oro. Aclarás, bueno, muchísimos que sí te dan entrevista donde contás todo y los que no y el por qué, y muchos tienen que ver con eso, con el bajo perfil, con no exponerse. En este caso no tenía problema de exposición, pero también hablás como que fue medio contemporáneo con el tema de Milvana Salomone. Ahí hubo un quiebre, la gente decir, tengo plata, no tengo plata, después de ver ese secuestro. No, fue evidente que en el caso de este empresario que terminó prefiriendo no hablar, a mí me pasó que cuando hablé a fines del año pasado, lo que me pidió fue, no te voy a pedir de que no uses la entrevista, y ni No me siquiera nombres. mi nombre, o sea, usalo. Lo que te pido es que trates de ser cuidadoso con las cifras que yo digo. Cuando liberan a Milvana Salomone, al otro día él se comunica conmigo y ya, digamos, el planteo era distinto. Era, acordate que te pedí que no estuviera la entrevista en el libro. Claro. Y en realidad yo ahí transcribo uno de sus mensajes, porque me parece que también era importante desde el punto de vista de ver a veces los miedos con los que de repente tienen que convivir los ricos uruguayos, ¿no? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por gracias a acompañarnos ustedes. y todas las Un dudas que gusto. le quedan, saber quién es quién, qué tiene y todo está en el libro. Lo pueden conseguir en todas partes. Muchísimas gracias No, por gracias a acompañarnos. Un placer. Un gusto. 3 minutos faltan para las 9 de la mañana, momento de tanda en desayunos informales, luego la actualización de noticias.